Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles.
que la muerte venció. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poderles saludar en esta bella mañana. Es un privilegio para mí el poder compartir de la palabra de Dios. Acompáñenme en una oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios. Qué grato, Dios, es que estés en nuestras vidas, que estés con nosotros. Y te pido, Padre, que por favor, Señor, nos
bendigas, nos ayudes, Padre. También te ruego especialmente por aquellos que están enfermos, por aquellos, Dios, que están pasando por situaciones muy difíciles, Padre. Quédate en control de sus necesidades, Dios. Y también te pido, Padre, que por favor bendigas este tiempo y que sea tu palabra predicada en esta mañana motivo de gozo y alegría. En nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerles aquí con nosotros. Y bueno, abordando el tema de hoy, quiero iniciar con una reflexión que espero nos ayude a ilustrar lo que estaremos aprendiendo en esta mañana. Y alguna vez al viajar en avión, al viajar en autobús, eh, nos vamos a nuestro asiento, pero no nos ponemos a reflexionar, no nos ponemos a pensar en si el piloto del avión o si el chofer del autobús tiene su licencia de manejo, tiene su licencia de piloto. No nos ponemos a cuestionar comúnmente si tiene muchas horas de vuelo el piloto, si tiene mucha experiencia el chofer. Simple y sencillamente nos sentamos, nos acomodamos en nuestro asiento, confiamos en que llegaremos con bien a nuestro destino, ¿no es así? Me gusta esta analogía cuando pienso en que Dios está en control absoluto de las situaciones. Lo que estamos viviendo hoy por hoy nos aflige, nos abruma. Ya llevamos varias semanas eh, 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 en, en nuestros hogares buscando tener esa conciencia hacia esta crisis que estamos enfrentando. Y no es fácil, no es sencillo. Y en medio de todo, seguramente las preguntas llegan. ¿Cuándo ocurrirá que estemos como nuestras vidas las estábamos llevando? ¿Cuándo pasará esta situación? Y probablemente el pensar que Dios está en control es algo que nos hemos preguntado. De tal manera de que precisamente ese es el ámbito que estaremos explorando en esta mañana y tenemos que pensar en cuán difícil está siendo para nuestros corazones el confiar en Dios en medio de las pruebas. ¿Crees que Dios está en control de todo lo que pasa? Precisamente ese es el tema de hoy. Dios tiene todo bajo control. ¿Lo crees? ¿Crees realmente que Dios tiene todo bajo control? Se requiere de una fe fuerte, de una fe sólida, para creer que Dios todo lo tiene bajo control. El hablar de que Dios tiene bajo control cada aspecto suena muy bonito, pero estamos conscientes de que no es algo sencillo. Por eso es importante considerar algunos aspectos que nos van a ayudar. Piensa lo siguiente, reflexiona o reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede si vivimos por fe toda nuestra vida y sin embargo nunca vemos cumplirse las promesas de Dios? ¿O podemos atrevernos a creer que aún así cumplirá su promesa Dios, aunque no la lleguemos a ver en nuestra vida? Qué interesante es esto, ¿no crees tú? Que estemos viviendo por fe y no veamos las promesas de Dios cumplirse. Que estemos esforzándonos por acercarnos a Dios y tener una profunda intimidad con Él, amarlo, pero no ver las promesas de Dios. Es interesante todo esto. Y sabemos que tenemos un enemigo que está trabajando en nuestras mentes, llevándonos a dudar del Dios que tenemos, llevándonos a dudar de que Dios tiene todo bajo control. Habacuc, el profeta, es alguien que nos puede ayudar, la escritura, a aprender a depender de Dios. Es interesante, pero en el caso de Habacuc,
todo el clamor que él expresaba a Dios en el capítulo 1 y 2, vemos que él veía desolación, él veía corrupción, él veía cosas difíciles a su alrededor, pero sin embargo, Dios cumplió su promesa. Dios castigó a los babilonios en la generación siguiente a la de Habacuc. A Habacuc no le tocó ver eso, pero sin embargo ocurrió. Habacuc esperó mucho tiempo y sin embargo el Señor fue fiel a su promesa. Él siempre, nuestro Dios siempre es fiel a sus promesas. ¿Lo crees? Habacuc nos da, fíjate bien, Habacuc nos da 4 breves palabras a las cuales nosotros nos podemos aferrar. Cuando nos parezca que Dios no nos ha cumplido lo que nos promete. Sin importar aquello por lo que estés pasando, nunca soltemos esas palabras. Las veremos enseguida. Pero antes, te invito a que podamos reflexionar, meditar en nuestro corazón. Si realmente queremos salir de ese valle de sombras, si realmente queremos acercarnos a Dios, nos debemos aferrar fuertemente a Dios. Si queremos acercarnos a Dios y que pase lo que pase, estemos con Él, necesitamos identificar cómo lograr ese objetivo. Mira, vamos a ver la escritura en esta mañana y dice Habacuc 2, versículo 20. Dice así la escritura. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Mira lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas 4 palabras que te hacía mención hace unos instantes? Lo vemos en Habacuc 2:20, en la primera parte. En cambio, el Señor. Es decir, hay una gran diferencia entre lo que nuestra vista, entre lo que palpamos, entre lo que tocamos y entre lo que el Señor en cambio es capaz de hacer. Que no se nos olvide, querido hermano, amigo, que tenemos a un Dios de imposibles, que para el hombre muchas cosas no son posibles, pero para Dios todo es posible. Entonces, cuando reflexionamos en estas 4 palabras, en cambio el Señor, es que se desprende tanta enseñanza a nuestras vidas. ¿Qué encontramos en esto? Encontramos a un hombre de Dios, encontramos a este profeta, que después de reconocer que a él sigue sin agradarle lo que está sucediendo, es decir, Habacuc no se siente complacido de lo que está mirando, pero se atreve, pone Dios en su corazón, en su boca, las siguientes palabras. En cambio el Señor. Habacuc estaba abrumado de todo lo que veía a su alrededor. Probablemente así nos sentimos nosotros. Pero cuando volteamos nuestra mirada a la cruz, cuando volteamos nuestra mirada al Señor, ocurre ese en cambio. Todo joven, soltero, sin importar la condición en la que hoy te encuentres, debemos voltear a mirar y confiar en lo que el Señor puede hacer. Ante la situación
que hoy estemos enfrentando y que te haga sentir molestias, inconformidad, enojo, que tal vez te sientas confundido, frustrado, desilusionado. Siempre es importante recordar quién es Dios. Siempre es importante identificar quién es Dios y lo que es capaz de hacer. El Señor sigue siendo el que tiene el control de todo, el control de todo, porque Él es bueno, es justo, es verdadero, es fiel. Dios lo sabe todo, lo puede todo y siempre está presente. Es mi deseo, querido hermano, amigo, que hoy sintamos eso tú y yo. Hoy podamos experimentar que Dios tiene todo bajo control. Aunque el mundo parezca estar al revés, el Señor sigue estando presente. Él es soberano y tiene un plan. Acomodémonos en ese asiento de fe. Dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos lleve. Dios tiene un plan mucho mayor de lo que nosotros podemos ver en estos momentos. Tenemos que aprender a respetar el hecho de que Él es Dios. Nosotros somos un grano de arena más en este vasto océano. Su tiempo no es el nuestro. Sus caminos son más altos de lo que nosotros podemos visualizar o comprender. Él es supremo. Conoce tanto el fin como el principio. Recordemos la escritura, porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y nuestro Señor nos ha señalado el camino a alcanzar al Padre. Tú y yo debemos aprender a reconocer eso, a reconocer quién es Dios. Él lo tiene todo bajo control. Como decía hace un momento, parecerá todo esto muy bonito, pero se requiere de fe. Se requiere de fe. A veces nuestra fe es puesta a prueba. Y en momentos nos podemos sentir que estamos desfalleciendo. Podemos escuchar un mensaje como ese y decir, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú no sabes lo que yo estoy enfrentando. He vivido enfermedad. Podemos escuchar en alguien. He vivido la pérdida de un ser querido. Otro puede mencionar eso. ¿Qué has vivido tú? ¿Qué es lo que has experimentado? Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Pero te tengo una noticia maravillosa. Te quiero compartir algo que nos va a animar a ti y a mí. Mira lo que dice la escritura en Lucas 17. Leamos juntos Lucas 17, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Piensa en esto. Los apóstoles, los hombres que estaban cercanos al Señor, vieron milagros, experimentaron la calidez física de nuestro Señor y la calidez espiritual. Y aún ellos se atrevieron a expresar lo siguiente: aumenta nuestra fe. ¿Por qué te digo que es una noticia maravillosa? Mira lo que dice el versículo 6. Si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor,
podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Cuál es esa buena noticia? Mira lo que les responde el Señor en el versículo 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podemos pensar en las situaciones tan difíciles que hoy vivimos. Podemos pensar en los traumas y las aflicciones que hemos experimentado. Pero aquí el punto no es de qué tamaño ha sido el problema, sino ver la solución que nos da nuestro Señor. Si nosotros, si ustedes, dice el Señor, tuvieran una fe tan pequeña como la semilla de mostaza. Una semilla de mostaza, puedes tomarla entre tus dedos y pareciera tan insignificante, como una cabecita de alfiler. Y es de ese tamaño la fe que el Señor pone como ejemplo para que ante el clamor de los apóstoles, de aumentanos la fe, el Señor les dice, de este tamaño. De este tamaño es la fe que puede llevar a desenraizar, un árbol y plantarse en el mar. De ese tamaño. Entonces la buena noticia es, no se requiere una fe enorme, se requiere una fe de ese tamaño. Por eso es bien importante identificar, ¿Dios tiene todo el control? ¿Le estamos dando el control a Dios o estamos nosotros abrazando el problema? ¿Le estamos dando el control a Dios o estamos nosotros lidiando con el problema? Estamos yendo a la presencia de Dios a decirle, Dios, yo no puedo, aquí está en tus manos mi necesidad. ¿O estamos cargando el problema? No importa qué edad tú tengas. La diferencia la marca la fe que estás desarrollando día con día. Y esa fe puede ser tan grande como lo sea nuestra relación con Dios. Jesús dijo que aunque solo tuviéramos una pizca de fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. Está a nuestro alcance el creer. Si quieres creer, usa todas tus fuerzas, las fuerzas que tienes para conocer de Dios, confiar en Él. Es bien importante no desfallecer. Por más difícil que sea lo que estás viviendo hoy, no desfallezcas. Vemos personas a nuestro alrededor que están en pruebas difíciles. La solución está en Dios. Ir a Dios. Y en la Escritura vemos ejemplos maravillosos, situaciones tan complicadas que hombres de Dios experimentaron y lo que sobresalía era la fe en ellos. Habacuc experimentaba cosas difíciles, pero hubo quienes experimentaron cosas peores. Y si no, pregúntale a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. La Biblia nos dice en Daniel 3, Daniel capítulo 3, mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer, les estoy poniendo en la imagen del versículo 16 al 18, pero si me lo permiten, vamos a leer un poquito más antes. Vamos a leer en el versículo 12. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Abramos nuestras Biblias, por favor. Dice, pero hay algunos judíos, versículo 12 de Daniel 3, a quienes su majestad
ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Versículo 13. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-Negó le respondieron a Nabucodonosor: No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Versículo 18. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta, versículo 19, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. ¿De qué dimensión son las pruebas que hoy estás enfrentando? ¿Qué es la dificultad? Habacuc experimentó un caos en su interior, una lucha, y hubo un cuestionamiento hacia Dios. Y Dios se encargó de mostrarle que Él tenía todo bajo control y a su tiempo Él obraría. Pero aquí estamos viendo a tres jóvenes llenos de sabiduría, tres jóvenes llenos de vigor, pero más bien tres jóvenes llenos de fe. ¿Puede un joven tener una fe poderosa? Claro que sí. ¿Puede un joven ir contracorriente, alejarse de malas prácticas, de malas compañías y agradar a Dios? Por supuesto que sí. ¿Sabes? Estos tres jóvenes marcan una gran diferencia. Yo te pregunto, ¿de qué dimensión es el problema que hoy enfrentas? ¿Y con qué fe estás afrontando la situación? Piensa en esto. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de estos jóvenes? ¿Cuál hubiese sido tu actitud? Nabucodonosor lo que les decía era que se arrodillaran ante la estatua. Nabucodonosor lo que les indicaba era eso. Si tu vida corriera peligro, ¿estarías dispuesto a hacer a un lado a Dios? ¿Qué harías tú? La vida de estos jóvenes corría peligro, pero ellos no estuvieron dispuestos a ceder. ¿Con cuánto tú cedes? ¿Con cuánto tú te doblegas? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es la fe que tenemos ante las pruebas
que estamos enfrentando? ¿Y cuál es la manera de enfrentar las dificultades? En este caso, estos tres jóvenes se atrevieron a confrontar a Nabucodonosor. Dice en el versículo 16, en la segunda parte, dice, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Ellos no tenían necesidad de defenderse ante su majestad. ¿Por qué? Porque tenían un defensor. Tenemos un defensor, querido amigo. Tenemos a nuestro Señor. Tenemos a nuestro Dios. Cuando estamos con nuestro Señor, ¿quién en nuestra contra? Y no quiere decir esto que no tendremos dificultades. No quiere decir eso. Sino más bien que al estar Dios con nosotros, tendremos la fortaleza para aún enfrentar las dificultades. Y las bendiciones, agradecerlas, valorarlas, apreciarlas, pero en la justa medida. ¿Le estamos dando a Dios el control? Estos tres jóvenes se enfrentaron a un dilema terrible, pero en última instancia su decisión fue sencilla. ¿Qué fue lo que ellos dijeron en el versículo 17? Dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos. ¿Tú crees que Dios tiene todo bajo control? El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. No solamente ellos tenían la fe para creer que Dios los podía librar del horno, sino de las manos de este rey. Pero mira qué interesante es lo que también vemos en el versículo 18. Una vez más, lee conmigo. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Las convicciones de estos jóvenes no eran canjeables. Las convicciones de estos jóvenes no estaban en tela de juicio. Ellos estaban firmes. Ellos estaban convencidos. ¿Qué tan sólida es nuestra fe? ¿Qué tan fuerte está siendo nuestras convicciones aún en este periodo de contingencia? ¿Qué tanto estamos cuidando nuestro corazón, nuestro enojo, nuestra frustración? ¿Qué tanto estamos cuidando nuestro carácter? Ellos afirmaron, no nos vamos a inclinar para adorar a ningún Dios. Ellos estaban determinados a eso. Ellos estaban convencidos de que Dios los iba a librar. Ellos estaban realmente conscientes que Dios los iba a rescatar. Pero como dice el versículo 18, incluso si Dios no lo hiciera, ellos se mantendrían fieles, firmes. La actitud de ellos era, no nos vamos a inclinar ante nadie que no sea el Señor. Así debemos estar nosotros, confiando en el Dios de imposibles, confiando en el Dios que cumple sus promesas a su debido tiempo. ¿Ves aquí la fe profunda de estos jóvenes? ¿Ves sus convicciones firmes, sólidas? ¿Ves su mirada puesta en el Dios digno de confianza? La fe de estos jóvenes no se basaba en el resultado que ellos deseaban. Era una fe que solo se basaba en la naturaleza y en la bondad de Dios. Darle la espalda a Dios es lo peor que podemos hacer. Inclinarnos ante otros dioses. Dios espera que rechacemos
ideas. Estos tres jóvenes se mantuvieron firmes y ellos se determinaron a creer en el Dios que hace milagros, en el Dios que derriba barreras. ¿Sabes? Es bien importante que tengamos estas convicciones nosotros. Y me sigue llenando mi corazón de gozo el ver que la convicción de ellos iba al grado de que si Dios no les cumplía ese gran milagro, ellos se mantendrían fieles. ¿Sabes qué fuerte es cuando al ver que una promesa no se cumple, le damos la espalda a Dios? Seguramente hemos experimentado altibajos en nuestras vidas. Hemos experimentado momentos en donde titubeamos en nuestra fe. Yo lo he vivido. Y sabes, hay sufrimiento en mi corazón. Hay dolor en mi corazón. Porque lo que Cristo hizo por mí en la cruz, lo que Cristo hizo por ti en la cruz, amerita que vivamos agradecidos, amerita que vivamos entregados, amerita que cada día podamos mostrarle nuestra devoción. La convicción de estos tres jóvenes sobresale. Ellos creían que Dios lo tenía todo bajo control. Eso era suficiente para ellos. Por eso mi oración en esta mañana es que creamos que Dios tiene todo bajo control. Y por supuesto, que estemos nosotros en devoción al Señor. Estos jóvenes sabían que incluso si sufrían una muerte terrible, en medio de las llamas de ese horno, Dios seguía siendo Dios. Creían que el Señor estaba en su trono y que a ellos solamente les tocaba cumplir con su parte, que era confiar en Él, como nos lo enseña Habacuc. Nuestro Señor, nuestro Dios, tiene todo bajo control y es muy importante que aprendamos nosotros a darle a Dios el control, porque en cambio el Señor está en su santo templo. Otro ejemplo que podemos identificar es el de Job. Cuando pensamos en alguien de fe, pensamos o debemos de pensar en Job. ¿Por qué? Porque Job, a pesar de que lo perdió todo, sus amigos le decían que era evidente que Dios lo estaba castigando. Esos amigos que a la postre estaban equivocados y Dios se encargó de mostrarles eso. La esposa misma de Job le dijo que debía de maldecir a Dios y renunciar a Dios. ¿Cuál fue la actitud de Job? Job se negó. En vez de renunciar a Dios, siguió viviendo por fe, siguió experimentando una búsqueda de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La versión de la Biblia de las Américas en Job 13. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Mira la actitud de Job. Entró Job en una intimidad con Dios a pesar de sus aflicciones, a pesar de las pruebas. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Lo que nos enseña este versículo 15, la primera parte. Nada pudo despojar a Job de la fe que tenía en Él. Y cuando profundizamos en el libro de Job, nos damos cuenta de que experimentó grandes dificultades. La pérdida de seres amados, la pérdida de posesiones materiales.
Pero al final Dios cumplió sus promesas. Te asombrarías al ver la forma en que tus pruebas pueden revelar una profundidad de fe que nunca habías pensado poseer. No rehuyamos a la prueba. Es difícil, es verdad, pero no rehuyamos a la prueba. ¿Qué nos enseña la Escritura en Primera de Pedro 1, versículo 7? Dice la Escritura: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Mira qué interesante lo que Dios nos muestra. Habacuc no recibió de Dios la respuesta que él quería, pero siguió creyendo. Nosotros tenemos que ver que a pesar de la prueba, necesitamos seguir creyendo, confiando que Dios tiene todo bajo control. Aunque la vida de Habacuc estaba a punto de volverse cada vez más difícil, tomó la decisión de mantener viva su fe. Y esa es la decisión que debemos de mantener nosotros. Habacuc sabía que Dios seguía siendo Dios, a pesar de que no cumpliera sus peticiones en el momento en el que él quería. Sabía que Dios seguía siendo el que gobernaba todo. Nosotros tenemos que ver que lo que está pasando a nuestro alrededor, que nos genera dudas e incertidumbre, tenemos que ver que todo eso, Dios tiene un plan. Confiemos en Dios. En el caso de Habacuc, no importaba lo que él experimentara, porque seguiría acudiendo a esas 4 pequeñas palabras cargadas de tan enorme poder. En cambio, el Señor. Entonces, cuando nosotros volteamos a mirar las situaciones que nos afectan, nos afligen, tenemos que tener una profunda fe de que en cambio el Señor obrará en su momento. En cambio el Señor actuará con justicia. En cambio, el Señor no se está quedando de brazos cruzados como el enemigo nos quiere hacer creer. La prueba es difícil. La dificultad es terrible. No perdamos nuestra fe. Aferrémonos a Dios. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la Escritura? Segunda de Corintios 12, versículo 9. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Confiemos en Dios, queridos hermanos. Confiemos en Dios. Él está en control. Mira, es bien importante que el aliento que necesitamos venga de Dios y no de las circunstancias. Mira, es bien importante confiar en Él. Pablo decía en la Escritura: te basta con mi gracia. Dios le revelaba eso a Pablo, a pesar de las dificultades. En nuestra iglesia, pienso en un maravilloso ejemplo de muchos que hay en cuanto a fe se refiere. Y es acerca de una hermana que durante más de 20 años permaneció fiel a Dios, perseverando en su fe, orando, clamando y llamando a su familia a volverse a Dios, llamando a su esposo a volverse a Dios. Y te puedo decir que Dios cumple sus promesas. Su esposo se volvió a Dios. Pero no solo eso. Recientemente, su hija se volvió también a Dios y se bautizó. La fe de nuestra hermana es un ejemplo maravilloso de constancia y de perseverancia.
Qué bueno es Dios que cumple sus promesas. Dios está en control. Él obrará a su debido tiempo. Tengamos fe, aunque sea pequeña nuestra fe. No perdamos esa fe, porque esa fe es poderosa. Dios le dijo a Pablo, te basta mi gracia. Podemos estar enfrentando dificultades muy fuertes, muy grandes, pero Dios nos lleva a su gracia. Te basta mi gracia. Sé que en ocasiones experimentaremos tragedias, dificultades, y habrá quien se pregunte o habrá quien diga, ¿acaso Dios está ajeno? ¿Acaso Dios está alejado de nosotros, de nuestras vidas? Porque podemos hablar de las maravillas de Dios, pero habrá quien diga, ¿Dios está ajeno a mi dolor? No, Dios tiene todo bajo control. Espero que puedas ver, que podamos ver que Dios está tanto en las buenas como en las malas. Que Dios está tanto en las situaciones difíciles como en las bendiciones. Dios está con nosotros como ese proveedor. Dios está con nosotros como ese maravilloso Dios que sana. Dios está con nosotros como un consolador que nos abraza y nos hace sentir la calidez de su corazón. Pero Dios también está como aquel que cumple promesas. Entonces, ya sea que estemos en las buenas o estemos en las malas o en las peores, Dios todo lo tiene bajo control. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Mantenernos fieles a Él, porque Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros en todos los momentos, tanto los bellos y maravillosos, así como los momentos angustiosos y desoladores. Pablo lo experimentó. Te basta mi gracia, te basta con mi gracia. Pablo le pidió a Dios que se le quitara aquello que le aquejaba. Pero Dios contestó a esa oración como a tantas. Te baste mi gracia. Lo que Dios no le quitó a Pablo fue precisamente eso que él tanto le pedía. Por alguna razón Dios no se lo concedió. Pero ¿sabes qué? Dios le dio las fuerzas para soportarlo. Por eso es importante identificar cómo actúa Dios. Dios no nos baja el nivel o la expectativa, sino más bien nos capacita para superar las dificultades. No te sorprenda que en medio de las pruebas puedas darte cuenta que surgen fuerzas que pareciera que no estaban, surgen fortalezas que pareciera que no existían. Y todo es porque Dios tiene las cosas en control. Cuando ya no tenemos a qué acudir, a quién acudir, cuando nuestras ideas, nuestros recursos se han ido, cuando nuestro control de la situación se haya hecho pedazos, Dios sigue estando presente. Cuando nos duelan las rodillas de tanto estar arrodillados en oración, a pesar de no saber si nuestro Dios está escuchando, Dios sigue estando presente. Cuando incluso vemos que gente se ríe de nosotros por estar fieles al Señor, cuando vemos que hay quienes se burlan de nuestra fe, Dios sigue estando presente. Cuando no sabemos si vamos a poder seguir adelante un día más, Dios sigue estando presente. Voltear a mirar la cruz, ver lo acontecido por nuestro Señor en la cruz del Calvario. Necesitamos llenarnos de esa fe.
Esa fe que puede ser del tamaño de una semilla de mostaza, pero es tan grande que nos permite abrazarnos de Dios y no soltarlo en ningún momento. Dios sigue estando presente. Él nos recuerda cuánto nos ama. Él nos recuerda que está a nuestro favor. Él nos recuerda que no nos dejará, que no nos abandonará. Él nos recuerda que nos ama tan profundamente que envió a su Hijo a morir por nosotros. Tal vez Dios no esté haciendo exactamente lo que tú hoy quieres, pero sin embargo Él es fiel y Él cumplirá con las promesas que ha hecho. A pesar de que las circunstancias nos digan lo contrario, Dios cumplirá con sus promesas. Pase lo que pase en nuestra vida, el Señor está en su santo templo. Dios está en completo control. Que a Él sea todo el honor y la gloria. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hola iglesia, muy buenos días. Mi familia y yo les mandamos un desinfectado saludo, abrazo a todos ustedes. La verdad es que los extrañamos muchísimo. Fíjense que, bueno, ya estamos nosotros en nuestra octava semana en casa. Y hemos tenido mucho tiempo para pensar, para considerar la situación en la que estamos viviendo. Y yo creo que la parte más disfrutable o lo que he más valorado de este tiempo es el poder pensar en un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que estamos en un momento histórico completamente diferente en el cual todos, o sea, tú y yo personalmente, pero todas las personas en el mundo estamos pensando en lo mismo, básicamente. Creo que todos hemos estado pensando mucho más de lo normal en la muerte. Es un tema que me gusta a mí muchísimo, ¿no? Me fascina porque es algo de lo que todos estamos seguros. En este mundo hay personas que creen en un Dios, en otro, que no creen en ninguno, que participan en alguna religión organizada o simplemente tienen una filosofía de vida y podrán creer una y otra cosa, pero todos en el mundo creemos y estamos seguros de que vamos a morir algún día. Eso no es cuestión de fe, no es cuestión de creencias, ¿no? Lo sabemos. Entonces, eso creo que da un valor especial a esta situación en la que estamos pasando todos juntos. Porque aunque todos lo creemos, no siempre estamos pensando en ello, ¿no? Sería bastante deprimente estar pensando en ello todos los días. Pero sí es digno de considerarlo. Les voy a compartir una escritura, chequen. Está en Hebreos 2, del 14 al 15. Dice, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera, ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Aquí la escritura está hablando de ti y de mí, de nosotros que por temor a la muerte vivimos como esclavos toda nuestra vida. ¿Cómo es que sucede esto? Tú y yo sabemos que vamos a morir. Tú y yo y todo el mundo. Pero decidimos no encararlo frecuentemente. Decidimos no estar viendo esa realidad día a día. Decidimos distraernos con nuestras cosas. Apartamos nuestra mirada del tema, nos escondemos de la situación, dejamos de pensarlo y principalmente pecamos. La escritura dice que por miedo a la muerte vivimos esclavos del pecado. Eso quiere decir que como personas tú y yo sabemos que el tiempo se nos acaba, que se nos acaba el tiempo para estar en este mundo y por lo tanto el pecado se vuelve más llamativo porque se nos acaba el tiempo, porque ya no vamos a poder pecar después, porque es placentero y si nos esperamos después se va a ir la oportunidad. Por eso es que pecamos, porque no hay certidumbre del futuro, pues sabemos claramente que tenemos el día de hoy y posiblemente mañana ya no. Y por lo tanto el pecado se vuelve más llamativo porque es limitado, porque se puede acabar. Y eso es lo que nos lleva a pecar y a no soltar el pecado con facilidad. Y eso es cuando hablamos de ti y de mí, o sea, de personas, individuos.
Pero ¿qué hace la humanidad completa? Toda la humanidad, ¿no? Tiene el mismo problema. ¿Qué hacemos colectivamente ante ello? Hacemos un montón de cosas, ¿sabes? Creamos civilizaciones, enfocamos en la política, hacemos entretenimiento, ciencia, hacemos un montón de cosas como cultura para distraernos o para no darle peso a la idea de la muerte, porque nos da miedo a todos, ¿no? Entonces todos nuestros avances como civilización son una forma de escapar o de querer evadir la realidad de la muerte. La situación es que no se puede evadir. Y la escritura dice claramente que el único que nos da libertad ante ello es Jesucristo, ¿no? Si leemos de nuevo la primera parte del versículo, dice, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Entonces checa nada más. Tú y yo tal vez ahorita estemos confiados en que algún equipo de científicos allá en Alemania o en Suiza vaya a sacar una vacuna, ¿no? Y a lo mejor en julio, agosto, todo el mundo se vacune y estemos contentos otra vez en la calle. Y estaré suave. Yo también quiero una de esas vacunas, ¿no? No hay bronca. 5 para llevar. Pero eso no quita nada en realidad. Solamente quita del panorama la situación actual, la que nos tiene preocupados a todos. Pero seguimos siendo susceptibles a morir. Hay otras amenazas, todas ellas presentes. O sea, siempre sabemos que vamos a morir. Simplemente se quita esta urgencia. Entonces la cuestión es esta, ¿no? Si estamos preocupados así completamente por esta situación, pues es una pérdida de tiempo hasta cierto punto, ¿no? Porque aún si quitamos esta situación, lo único que vino a traer es poner de manifiesto bien claramente que todos somos débiles, que todos somos susceptibles a ya no estar aquí en algún momento. Y yo creo que eso es lo que le da una validez tan grande a la escritura, ¿no? El saber que día a día somos frágiles y que desgraciadamente esa fragilidad nos lleva a pecar, en el sentido de que nos da un montón de miedo el saber que tal vez mañana no estaremos. Y en vez de pensar, con este poco tiempo que tengo voy a honrar a Dios, lo que terminamos haciendo es, con este poco tiempo voy a disfrutar. Y no voy a dejar pasar esa oportunidad de sentirme bien o de pecar. Aquí es donde la escritura nos cambia la forma de pensar y nos obliga a considerar cosas diferentes. Nos dice claramente que Jesús murió, entrega su vida, y de esa forma Él puede vencer a Satanás, que era el que tenía el poder para matarnos. Al Él vencer a Satanás, nos libera a nosotros. Nos libera de estar atados al pecado y nos libera del temor que le teníamos a la muerte. Porque nos da una certidumbre y una fe de que hay algo más después de esta vida. Entonces quisiera que consideraran eso, se dieran un tiempo, no nada más de estar preocupados sobre la salud o sobre las finanzas, que estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Vale la pena dedicarle un tiempo y estar un poco preocupado por ello, ¿no? Hay que estar atentos. Pero dediquen un poco más de tiempo a estar pensando, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo? ¿A qué me lleva el temor? ¿A quién le debo mis actos? Creo que de esa forma podemos honrar la escritura y reconocer que Jesús es quien ha derrotado a Satanás y es quien nos ha permitido a nosotros ser libres del pecado para ya no vivir como esclavos. ¿Me acompañan por favor a una oración para la Santa Cena? Dios Padre, buenos días. Te quiero agradecer por un día más de vida, por la oportunidad de reunirme con mis hermanos, por estar unidos en la petición ante ti por nuestras vidas, por nuestra falta de conciencia. Te pedimos nos perdones por nuestros errores, nos permitas ser más atentos a nuestras vidas y de reconocer de qué forma podemos honrarte día a día y ser respetuosos ante ti. Bendito seas porque has pagado el precio que nosotros no podríamos haber pagado, y gracias porque nos tienes paciencia constante ante nuestros defectos, Dios. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos amigos, adiós.